Friedrich Ludwig Gottlob Frege de 1848 a 1925 fue un filósofo alemán, además de lógico y matemático. Nació en Wismar, Alemania, el 8 de noviembre de 1848 y falleció en Bad Kleinen, Alemania, el 26 de julio de 1925. Para muchos, Frege es considerado el padre de las dos corrientes muy específicas en el campo de la filosofía, la lógica matemática y la filosofía analítica. Las aportaciones más relevantes de Gottlob Frege se dieron en el campo de las matemáticas y de la filosofía del lenguaje. Creía que las matemáticas y el lenguaje se podían reducir a la lógica. Con esta idea desarrolló un programa de carácter lógico que tenía la ambición de analizar los fundamentos tanto lógicos como filosóficos y de las matemáticas y el lenguaje. A raíz de todo este proceso desarrolló la lógica moderna, que era una especie de síntesis de la lógica clásica, predominante del momento. Preponderante del momento. Desde los tiempos de Aristóteles, sus aportaciones, muy influidas por Russell, Wittgenstein y el Círculo de Viena, dieron paso a la llamada filosofía analítica. Él también fue uno de los primeros en analizar el lenguaje a través del método lógico. De esta manera, como vemos, Frege pretendió durante una gran parte de su trayectoria aunar la lógica, las matemáticas, la filosofía y el lenguaje. Esta lógica se basa en la aplicación de símbolos por medio de tablas de verdad, que nos permiten ver lo verdadero o falso que son las versiones de una acción. Muy relacionadas con la lógica se encuentra la semántica o filosofía del lenguaje, que trata acerca del significado de las palabras y de las frases. Russell no fue el primer filósofo en sugerir que el lenguaje tenía importantes significantes como entendemos el mundo. Sin embargo, más que nadie antes que él, Russell hizo del lenguaje, o más específicamente cómo utilizamos el lenguaje, una parte central de la filosofía. Sin Russell parece improbable que filósofos tales como Ludwig Wittgenstein, Gilbert Ryle, J.L. Austin y P.F. Strawson, entre otros, se hubieran embarcado por el mismo rumbo. Por mucho que ellos lo hicieron fue amplificar o responder, a veces de modo crítico, a lo que Russell había dicho que antes ellos, usando muchas de las técnicas que él desarrolló originalmente. Russell ha desarrollado la lógica de las relaciones, perfeccionando el lenguaje del simbolismo lógico. A principios del siglo, junto con Whitehead y siguiendo a Frege, intentó dar una fundamentación lógica a la matemática. Quizás su contribución más significativa de Russell a la filosofía del lenguaje es su teoría de las descripciones, presentada en un ensayo On Denoting sobre la denotación, publicado por primera vez en 1905 en el Journal of Mind Philosophy, el cual el matemático y filósofo Frank P. Ramsey describió como un paradigma de la filosofía. La teoría es normalmente ilustrada utilizando la frase "el actual rey de Francia", como en "el actual rey de Francia es calvo". ¿Sobre qué objeto se trata esta proposición, dado que no existe en la actualidad un rey de Francia? El mismo problema sugeriría si en la actualidad hubiese dos reyes de Francia. ¿A cuál de ellos se refiere? ¿El rey de Francia? Alexis Meillon había sugerido que debemos asumir la existencia de un reino de entidades no existentes que podemos suponer sobre los que nos estamos refiriendo cuando usamos expresiones como esa. Pero esto sería una teoría extraña, por decirlo al menos. Ludwig Wittgenstein es considerado como uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Sin embargo, sus trabajos se resaltan dentro de la filosofía del lenguaje, al establecer dos posiciones distintas sobre el mismo, que a su vez han tenido una enorme influencia en el desarrollo de dos tradiciones diferentes en las ciencias sociales. Sus primeras ideas sobre el lenguaje contribuyeron a iniciar el giro lingüístico, tanto en la temprana filosofía analítica británica como en la norteamericana de principios del siglo XX y posteriormente, mediante la aplicación de la lógica moderna a la metafísica, el primer Wittgenstein redefinió la relación entre el lenguaje, el pensamiento y realidad. Para Wittgenstein, el propósito de la filosofía es involucrarse en un tipo de particular de actividad, que es clarificar los pensamientos o criticar el lenguaje oscuro, ya que creía que los problemas de la filosofía podían ser resueltos analizando la naturaleza y función del lenguaje, especialmente en términos lógicos, ya que en el lenguaje es la expresión del pensamiento y, al mismo tiempo, una representación de la realidad.
Menciona que el lenguaje y la realidad son isomórficos, debido a que la estructura del lenguaje traduce la estructura de la realidad, razón por la cual la realidad está limitada por el poder del lenguaje. Sin embargo, cabe mencionar que la postura del Tractatus es esencialista y debido a la influencia de lingüistas modernos como Gerald Katz, es que se determina que el lenguaje está constituido por una multiplicidad de actividades diversas, tales como narrar, describir, traducir, adivinar, cantar, representar un papel, inventar una historia, etc. Wilhelm von Humboldt. El trabajo de Humboldt trata de explicar la función de la síntesis, cuyos transmisores del lenguaje, entre la filosofía y la antropología, es decir, entre el mundo y el pensamiento, entre significante y significado, entre un objeto y su signo. Charles William Morris.